Pleno de la Asamblea resolvió reducir a 9 el número de integrantes de las comisiones ocasionales. Además, estas estarán sujetas a control. Serias revelaciones hace Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gabela, ante la comisión ocasional que trata este caso. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros migrantes, el Grupo Parlamentario por la Movilidad Humana presentó un proyecto de reforma a la ley. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Martes 17 de julio de 2018, amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. De inmediato, la revisión de la información que ha marcado esta jornada. Iniciamos. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución mediante la cual se redujo el número de integrantes de las comisiones ocasionales a un total de 9. Estos órganos estarán también sujetos a control por parte del Consejo de Administración Legislativa CAL. Nuevamente, la posibilidad de reestructurar las comisiones de la Asamblea salta a debate. El asambleísta Raúl Tello propuso la reorganización de la Comisión de Fiscalización tras no lograr los votos para la aprobación del informe de juicio político en contra del superintendente de bancos. Sin embargo, esta no se aprobó. Porque tenemos una comisión de fiscalización en donde sus integrantes le están dando las espaldas no únicamente a esta asamblea, sino al país. Lo que sí se aprobó y de manera unánime fue la propuesta del asambleísta Fernando Burbano para que se reorganicen las comisiones ocasionales debido a los inconvenientes que aseguró se han registrado por el cruce de las agendas de trabajo. Por ello se propuso que las comisiones ocasionales sean multipartidistas con un máximo de 9 integrantes. Además, que sea el Consejo de Administración Legislativa el que se encargue de realizar una evaluación sobre el estado de sus obligaciones. De tal manera que se presente un informe al Pleno de la Asamblea Nacional en el plazo improrrogable de 10 días a partir de esta resolución. Esta información servirá para redefinir el calendario de actividades de la Asamblea e incorporarlas evidentemente en la agenda legislativa. Por ello, la presidenta de la Comisión Ocasional de Jubilados, Norma Vallejo, dio a conocer las renuncias de 2 comisionados y la inclusión de 2 nuevos legisladores. Las renuncias de las compañeras asambleístas Noralma Zambrano y Rosa Arellano hemos presentado mediante oficio que se acepte la inclusión de los compañeros asambleístas Elio Peña y Lenin Plaza. Sin embargo, en el debate surgió nuevamente la posibilidad de una reestructuración total de las comisiones permanentes, pues según los asambleístas René Yandún y María José Carrión, son evidentes los intereses políticos. De que en cada una de las comisiones lo que más prevalece es el sentido político, el sentido ideológico. Eso evidencia un problema de estancamiento en la Asamblea Nacional. Y es claro, ha habido una reconformación de las bancadas y eso ha implicado posiciones distintas al momento de tomar definiciones políticas. Aunque el tema no se incluyó en la resolución, se concluyó que sean los jefes de bancada los que discutan esta posibilidad. Lorena Espinosa, TVL Noticias. A propósito que el 18 de julio se celebra el Día del Jubilado, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución en la que exhorta al IES la derogación del descuento en las pensiones jubilares para cumplir con el pago de los 13º y 4º sueldos. En el debate, los legisladores cuestionaron la ilegalidad de esta acción y solicitan también que las autoridades del Consejo Directivo del IES acudan a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores.
De manera unánime, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución mediante la cual exhortan al Consejo Directivo del IES a derogar el descuento del 2.76% en las pensiones jubilares para financiar el pago de los 13º y 14º sueldo. La propuesta fue de iniciativa de la asambleísta Cristina Reyes, quien calificó el débito como inconstitucional e ilegal. Es una crueldad. Si estamos hablando de pensiones de 200, 300, 400 dólares, muchas de ellas no llegan al costo de la canasta básica y resulta que para ellos 5, 10, 15, 20 dólares mensuales es muchísimo dinero. Previo al debate se recibió en Comisión General a Manuel Muñoz, representante de la Confederación de Jubilados del Ecuador, quien expuso el drama por el que tienen que pasar los jubilados y dijo que no será suficiente con la derogatoria del descuento, sino que es necesario tomar acciones para que se dé solvencia al IES. Porque el jubilado ecuatoriano lo que menos tiene, señora presidenta y señores asambleístas, es tiempo. Los jubilados estamos al borde de la locura, de la desesperación, porque no hemos conseguido el eco en ninguna de las organizaciones que tiene que ver con la vida del jubilado. Ya en el debate los legisladores coincidían con la ilegalidad del descuento y ahora dicen es momento que el IES transparente las cuentas y dé respuestas. Porque jamás debió haberse retirado ni confiscado, porque esa es una confiscación al salario de los jubilados que necesitan ese recurso. No puede ser que quienes estamos o somos afiliados al IES aportamos durante toda la vida activa y luego tengamos que ser descontados del beneficio de jubilación. Incluso el asambleísta Homero Castañer adelantó que presentarán una propuesta de enmienda constitucional para que el IES también sea sujeto de control político. El IES es de los afiliados, el IES es de los jubilados y tiene que ser sujeto de control político de esta asamblea. En el documento también se acordó exigir al Consejo Directivo del IES que financie el pago de los 10º sueldos de jubilados con los réditos de inversiones que se generen en el instituto y que las autoridades acudan a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores ante los insistentes llamados para que informen la transparencia y la situación económica. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Este martes también se cumplió el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Energía Eléctrica. La discusión contempló el análisis de temas como las supuestas irregularidades en el cobro de la tasa de recolección de basura, competencias de los gobiernos autónomos descentralizados municipales en la materia, plazos para la vigencia de la norma y las tarifas preferenciales para el sector rural. El ponente de la iniciativa, Esteban Albornoz, inició su intervención destacando cifras del número de municipios que no acatan la ley. Para ello, la propuesta que busca saldar irregularidades en cuanto a los montos a pagar por la recolección de basura. Añadió que en un plazo de 180 días, los GATS deberán actualizar sus ordenanzas. Corregirse esa situación. ¿Y cómo se corrige? Que todos los municipios hagan estudios serios, técnicos, para que establezcan el valor adecuado para el cobro de la tasa de basura. Ya en el arranque del debate, el asambleísta Patricio Donoso destacó los alcances de la propuesta. Debido a su importancia, propuso que la misma sea aprobada y entre en vigencia este año. Que la consolidación de la misma se dé antes de que concluya el 2018. Se cobra más de lo que hacen, dijo en cambio el asambleísta Mauricio Proaño. A través de datos elaborados con el Censo 2010 de vivienda, explicó que del 88% de ciudadanos que tienen energía, el 2% no tiene recolección de basura. De ahí su propuesta. No es legal cobrar un servicio que un ciudadano no percibe. Su colega de bancada, Sofía Espín, consideró necesario que los municipios primero asuman su rol. Es pertinente otorgarles el tiempo necesario para que se organicen, planteó. Creo que la empresa eléctrica tiene que enfocarse en lo que le corresponde. De su lado, el asambleísta Guillermo Celi puso en debate una tarifa diferenciada para el sector agrícola y rural. No es justo que paguen por un servicio que no tienen, dijo. Se viene quejando por las malas políticas del sector y por la falta de incentivos. El porqué de la propuesta fue analizado por el proponente Esteban Bernal. Permite que de alguna manera tengamos mayor asequibilidad a que los sistemas de recolección, que es un problema ambiental crítico para el país, pueda tener mejoras. El Ecuador no ha avanzado en la clasificación de los residuos, dijo el legislador Fernando Burbano, para lo cual es pertinente se incentiva a los municipios a las buenas prácticas. Los municipios se vayan
cada vez más asumiendo su competencia y estimulando buenas prácticas en este tema. El documento con las observaciones regresará a la Comisión de Desarrollo Económico para su análisis de cara a la elaboración del informe para segundo y definitivo debate. Mariela Logroño, TVL Noticias. La noche de este lunes, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea debatió el informe del pedido de juicio político en contra del superintendente de bancos, Cristian Cruz. La mesa legislativa no logró el número de votos para la interpelación del trámite en el Pleno. La presidenta de la comisión, la asambleísta María José Carrión, entregará un oficio a la titular del Parlamento con los resultados. La Comisión de Fiscalización no logró los votos para aprobar el informe sobre el juicio político en contra del superintendente Cristian Cruz. Para aprobarlo se necesitaba mínimo de 7 votos. Sin embargo, fueron 6 los legisladores que votaron a favor. Daniel Mendoza y Lira Villalba votaron en contra. Hubo 2 abstenciones de los asambleístas Carla Cadena y Euro Torres, alterno de la vicepresidenta Carla Chávez, y los comisionados Sofía Espín y Hermoy Calle no acudieron a la sesión. Pese a que el documento recomendaba que se lleve el juicio político al Pleno porque cumplía con todos los requisitos, hubo asambleístas que coincidían en que la responsabilidad de la omisión de la deuda que tiene el Estado con el IES no recaía exclusivamente en el superintendente de bancos. La deuda del IES ya ha sido ratificada, al menos en la Contraloría, y está siendo objeto de un proceso de reclamación en el ámbito que corresponde. En realidad, quien incumplió fue el anterior directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y quien debía controlarlo, por lo menos en esa competencia, era la Contraloría General del Estado. Tras la votación, el asambleísta Raúl Tello, proponente además del juicio, manifestó su inconformidad con el accionar de sus colegas. Ahora dice el tema quedó en un limbo jurídico. Porque el pueblo ecuatoriano no puede estar pagando a una comisión que no cumpla con su papel, una comisión que no es capaz, por parte de sus asambleístas, de tomar decisiones. Pero ya es el tercer juicio político que se queda allí, que se queda en una situación de limbo, en una situación de que no se ha podido resolver absolutamente nada. A la presidenta de la comisión también dijo sorprenderle la votación. Sin embargo, ahora dice que está en manos de la mesa fiscalizar los temas que derivaron del trámite. Sí, me llama mucho la atención porque incluso se hicieron modificaciones con observaciones de los asambleístas que uno no podría entender que se insiste tanto en modificaciones, en el texto y demás, y luego votar en contra. La Comisión de Fiscalización estará pendiente para dar seguimiento a este tema, que creo que es lo más importante. La asambleísta María José Carrión informó que entregará un oficio a la presidenta de la Asamblea Nacional con los detalles de la votación. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y de inmediato saludamos a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Mashibel Sánchez ayi chishi ay ñukunchik mi kashna kay chishipi wishi kunawaña kimpa wasima chamukunchik kichwa shimipi kashna rixichingapaj. Kallarishun, reestructuración comisiones ocasionales. Mamayakta tananakuy ukuy mapimi kunankay tutamanta kashuhatun rimanakuy taña upagman apukuna aparka. Paikuna ka kashna kay Ashaya pachakuna pag mingarishka pillanka apukuna imamin, ashayanakan nishpami iskun apukuna ya llankanapa kashna sugierinakushka kilkatakaypi kashna arinirkakuna. Shinallatik kashna kay hatun tananaku imamanta tauka apukuna anchurishkatapish kaypika arinishpami ña arishasakirkakuna. Resolución jubilados, Shinayati Kashna Kaya Chunga Pusak Punja, Kaisidwa Aquilla Ima Pimi, Kaisamaku Gorruna Yuyakuna Ima Pak Punjakan. Chaimanta mi Kashna Mamayakta Tandanaku Yuku Ima Pika, Shugiarinakushka Kilkata Kaipi Arinirka Kuna, Tukui Apukuna. Paikunaka, Kai Ies, Hatun Tandanaku Itapusha Runa Ima, Kashna Kai Punja Kuna Imapi, Kashna Paikuna Pakilla Kushki, Imata Hapinamanta, Asayachikushka Imatami, Kashna Anchuchinapak Shugiarinakushka Kilkapi Arinirka Kuna. Shinayati, Kai Hatun Apukuna Ima Kanirka, Yukunchi Kashamu Punja Kuna Imami, Kai Ies Tandanaku Pusha Imataka, Kai Fiscalización Trabajadores, Hatun Tandanaku Imaman, Kai Achishun Nishpa Kaipi Villachirka Kuna. Reforma Ley Energía.
Shinallati kay kamachimantami kasna kay punja imaka apukuna rimanakurka kuna shinallati kaypika tauka yuyaykuna imatami shukniki rimanakuypi teachirkakuna. Kay kamachipika imashinalla kasna kay kitikuna imapi mapata hapikkunamanta kulki kay chanishkakuna imata chayachina imashina paktanamantami rimanakurkakuna. Shinallati kaypika kay gad hatun kiti pushak runakuna imashina paktanamantapish rimanakurkakuna. Fiscalización, informe, juicio. Kay nachishi imami kasna kay fiscalización mingarishka uku imapi tauka apukuna rimanakushpa kay juicio político. Superintendente de bancos Cristian Cruz runa imata kay chinapak rimanakurkakuna. Chinapas tuki rimanakushka hipaka kasna apushita ikuna mana paktashka manta kasna kay ñawinchi imaka mana paktaringa chonirka. Shinallati kay hatun mingarishka tapushak María José Carrión apugima kanirka ñukunchika kasna shukilkawanmi mamayakta tandanakuy pushakman imashina kay hatun rimanakushkamanta rikshichichun nishpami huillachirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más noticias, amigos. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de TVL Noticias. Un nuevo caso fue analizado al interior de la Comisión Ocasional de Desaparecidos. Se trata de Michelle Montenegro, desaparecida el pasado 5 de junio en Quito. La mesa parlamentaria solicitará información a la Fiscalía General del Estado sobre la especialización del personal en la materia de desaparición. Con fotografías en mano con el hashtag Nos falta Michelle, no descansaremos hasta encontrarla. Familiares de Michelle Montenegro Campos, desaparecida el pasado 5 de junio, solicitaron apoyo a la Comisión de Desaparecidos de la Asamblea. Vanessa Montenegro, hermana mayor de Michelle, señaló que en estas 6 semanas han recibido llamadas sobre su paradero, que la vieron en el puente de Guápulo, otra versión que tomó un taxi en el conjunto que residían sus padres y una tercera que fue vista en el puente 3 de la autopista General Rumiñahui. A pesar de ello, solicitamos a través de nuestro abogado un análisis de luminol en la unidad de taxi. No encontraron nada. Es decir, estamos perdiendo el tiempo. Vanessa además contó que el estado de salud de su hermana es crítico, pues hace poco se realizó un trasplante de córneas y que lamentablemente su cuerpo lo rechazó. A partir de ahí, tuvo incluso un desinterés de los médicos que la trataron. Estaba atravesando por un duro momento, dijo. Esto causó un shock emocional en mi hermana y también en la familia, porque la doctora nos dijo esto sin el menor tino y sin la menor ética profesional. En su intervención criticó el accionar de la DINASED, pues detalló cómo el personal a cargo no sabe el abordaje de la temática. Y peor aún, dijo, el cierre de la Fiscalía 4, que ha entorpecido la investigación. Se pasan 3 días entre que la Fiscalía hace el oficio para que llegue a la Telefónica y la Telefónica pueda mandar el oficio. Y muchas de las veces mandan la información errónea. Tras conocerse de este caso, Pedro Restrepo, padre de Carlos y Andrés desaparecidos en 1988, se sumó a este pedido de la familia de Michelle, al tiempo que reflexionó sobre la lucha que él ha tenido durante 30 años. Porque a nosotros nos duele el ser querido, los demás pueden sentir simpatía y orgullo, pero no sucede. Al finalizar con esta sesión, los integrantes de la comisión hicieron un llamado para que el fiscal general aclare qué ocurrió con el cierre de las fiscalías 4 y 5, pero además qué pasa con la especialización del personal experto en la materia. Para hacer un pedido de información a la fiscalía y solicitarles las razones por las que fue cerrada también esta fiscalía. Y que no tienen dinero, que definitivamente la fiscalía no tiene ni $1. ¿Qué se está haciendo sobre la profesionalización de la fiscalía para el tema de los desaparecidos? La Comisión Ocasional de Desaparecidos además prevé campañas de concientización conjuntamente con el ECU 911 para el llamado a las autoridades a visibilizar la temática. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y ahora les contamos que el Grupo Parlamentario por la Movilidad Humana presentó a la presidenta de la Asamblea Nacional un proyecto de reformas a la ley en esta materia. Las reformas buscan garantizar las condiciones de vida de los migrantes. La asambleísta Jimena Peña asegura que se busca fortalecer las condiciones de los ecuatorianos que viven en el exterior y brindarles más apoyo a la hora de retornar al país.
En países como Estados Unidos, donde sabemos que hay una política antimigratoria, pues por supuesto siempre fortaleciendo la labor de los consulados. En el caso del retorno también, darles toda la información, facilitarles la información, apoyarles con el proceso de retorno. Hay muchos migrantes que tienen, por ejemplo, sus ahorros acumulados, pero no tienen idea de en qué emprender. Jimena Peña y el Grupo Parlamentario por la Movilidad Humana presentaron a la presidenta de la Asamblea Nacional el proyecto que esperan sea tratado y discutido con celeridad. Es una propuesta inicial. Una vez que comience el debate, prácticamente la ley entera se pone en el debate y ahí podemos encontrar espacios donde podemos incorporar temas adicionales, donde los otros legisladores incluso pueden presentar aportes. Entonces, este es realmente un paso inicial que estamos dando. Peña señala que en temas como el menaje que los migrantes pueden traer, maquinaria agrícola y otros, debe ser revisado para que los compatriotas puedan reiniciar sus vidas en nuestro país. Para que el migrante pueda reinsertarse en el tema agrícola, que es un tema importante para muchos migrantes, porque muchos de ellos vienen de la Sierra Centro, vienen de la Amazonía, tienen hectáreas de terreno. Entonces, ¿por qué no darles la posibilidad de traer a lo mejor un tractor, maquinaria agrícola, que les permita no necesariamente pensar en un retorno en la gran ciudad, sino pensar en un retorno en su ciudad de origen, en su provincia? Aseguran que el objetivo es mejorar la vida de los migrantes tanto en los países donde residen, así como a quienes retornan. Clever Aranda, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente para ampliar detalles acerca de esta propuesta de ley que ha sido presentada durante esta jornada, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con la asambleísta Jimena Peña. Jimena Peña, coordinadora del bloque Alianza País, asambleísta por Estados Unidos y Canadá por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. Asambleísta Peña, bienvenida a TVL Noticias, qué gusto. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Asambleísta Peña, la Ley de Movilidad Humana, aprobada y vigente desde inicios del 2017, ha ameritado ahora que se presente una iniciativa de reformas. ¿Qué es lo que se vio en el camino tras su aplicación para aterrizar en esta propuesta que ha sido oficialmente presentada? En efecto, la Ley Orgánica de Movilidad Humana fue aprobada en enero del 2017 y pues ha tenido bastante lentitud en su implementación. La demora de los reglamentos que debían haberse dado por parte del Viceministerio de Movilidad Humana y de la Secretaría Nacional de Aduanas ha creado dificultades para la implementación de la misma. Sin embargo, hubieron algunos temas que de pronto quedaron pendientes dentro del proyecto de ley anterior, algunos temas que de pronto no tuvieron la acogida para garantizar una mayoría y que en este momento con la nueva asamblea creemos que pueden haber mejores condiciones y que nos puede permitir superar algunos temas que, por ejemplo, no pudimos superarlos en el debate de la ley cuando se estaba aprobando inicialmente. ¿Cuáles serían estos elementos, asambleísta Peña, toda vez que se ha dicho que este proyecto de reformas a lo que apunta es a establecer cambios que faciliten la vida de los migrantes ecuatorianos en el exterior? Bueno, el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana contempla 41 artículos, de los cuales la gran mayoría están enfocados precisamente en lo que tiene que ver con la comunidad migrante en el exterior y también con la comunidad migrante retornada. Por ejemplo, estamos mejorando los temas de menaje de casa. Antes de la ley, el vehículo que podríamos traer los migrantes era de alrededor de $20,000. Con la ley se incrementó para un valor aproximadamente de $22,000, que son en ese momento eran 60 salarios básicos unificados. Por ejemplo, a nosotros nos pareció que el incremento de $2,000 desde el 2011 realmente era un incremento muy pequeño, pero lastimosamente no encontramos la apertura por parte del Ejecutivo para poder mejorar las condiciones del vehículo. Ahora, por ejemplo, estamos planteando que el vehículo que puedan traer los migrantes sea de 70 salarios básicos unificados, que sería alrededor de $27,000. De esa manera le damos al migrante la posibilidad de traer un vehículo en mejores condiciones. De igual manera, la posibilidad, por ejemplo, de que nuestros migrantes que vienen de la parte agrícola, de la Sierra Centro, de la Amazonía, puedan traer también maquinaria agrícola dentro de su menaje de casa como equipo de trabajo.
En ese momento, por ejemplo, cuando aprobamos la ley en el año pasado, no habían las condiciones. Sin embargo, ahora vemos que ya en el reglamento aprobado por el presidente Moreno se encuentra ya la posibilidad de que los migrantes puedan traer maquinaria agrícola dentro de su menaje de casa. ¿Esta fue una de las necesidades de pronto que se evidenció por parte de la comunidad migrante en el exterior? Por supuesto, cuando nosotros hemos recorrido la comunidad migrante, han habido hermanos de la Amazonía que nos han dicho claramente: asambleísta, nosotros queremos regresar a cultivar la tierra. Allá, por ejemplo, la tierra es muy barata, es muy común que los migrantes puedan tener varias hectáreas de terreno, pero lastimosamente no tienen las facilidades para darles un incentivo de retorno al agro, a la tierra, y por eso precisamente se plantearon estas modificaciones ya en el reglamento, que en este momento se da, ya existe la posibilidad a través de un reglamento, pero para nosotros es importante que esto quede ya en el marco de la ley, que quede establecido dentro de la normativa, para que en el futuro pues no sea la voluntad política de un gobernante lo que permita esto, sino que sea ya un beneficio, un privilegio que se encuentre normado y que pueda mantenerse a través del tiempo. Sobre aquello que se plantea en el sentido de permitir el ingreso de prendas de vestir, calzado y accesorios para uso personal, ¿qué es lo que están planteando? Bueno, en efecto, ahora se puede traer hasta 200 kilos, ¿no?, en vestuario, en temas de índole personal. Se está ampliando la posibilidad de que se pueda traer más en términos de vestuario. Sin embargo, un elemento importante dentro de la reforma, por ejemplo, está el hecho de que este beneficio del menaje de casa se extienda también para los hijos de los migrantes que adquirieron la ciudadanía ecuatoriana en el exterior. Por algún motivo no tuvimos las condiciones, por ejemplo, para garantizar el derecho de menaje de casa para los hijos de los migrantes. Es decir, fueron hijos que nacieron allá, hacen el trámite para la ciudadanía ecuatoriana, se hacen ciudadanos ecuatorianos, pero no tienen la posibilidad de retornar al Ecuador con su menaje de casa. Entonces, por ejemplo, este proyecto de ley trata de superar esa inconstitucionalidad, porque de acuerdo a nuestra Constitución, los hijos de los migrantes ecuatorianos que nacen en el exterior son ecuatorianos, y luego de un trámite administrativo adquieren su pasaporte ecuatoriano, su cédula ecuatoriana. Sin embargo, vemos que en la ley que se aprobó, lamentablemente no pudimos incorporar el derecho o el beneficio que pueden tener los hijos de los migrantes retornados, también nacidos en el exterior, de acogerse a homenaje de casa en caso de creer lo necesario. Usted ha manifestado, asambleísta Peña, que, y lo veíamos en el reportaje precedente, que esta es una iniciativa que ahora se presenta y que sin duda alguna ya en el curso del trámite merecerá las observaciones que sean del caso, con la participación de los distintos actores, para que pueda ser nutrida esta propuesta. ¿Qué elementos todavía ustedes consideran que podrían incorporarse? Bueno, la Ley Orgánica de Movilidad Humana tiene muchas aristas. Creemos que se abre una gran posibilidad de revisar muchos temas. Dentro de nuestro proyecto también, por ejemplo, estamos fortaleciendo lo que tiene que ver con la trata de personas. Sin embargo, hay temas como, por ejemplo, la Rectoría, que en este momento tiene pues dos entes del Ejecutivo, tanto el Ministerio del Interior como el Viceministerio de Movilidad Humana. Por ejemplo, ahí ameritaría también una revisión, ver hasta qué punto esa Rectoría, que tiene pues dos entes, hasta qué punto se está realizando un trabajo coordinado, y a lo mejor la posibilidad de mejorar el articulado para garantizar que esta rectoría se realice de manera eficiente. De igual manera, por ejemplo, creo que es importante revisar el rol que están teniendo ya los gobiernos autónomos descentralizados, que de acuerdo a la ley aprobada el año pasado, tienen también una responsabilidad en el desarrollo de políticas públicas de inclusión para nuestra comunidad migrante. Yo creo que ahí hay mucho que fortalecer, porque de acuerdo a lo que hemos visto en este primer año de implementación, año y medio, lastimosamente vemos que el rol de los gobiernos autónomos descentralizados implementando la Ley de Movilidad Humana es bastante débil. Con todos estos aspectos que usted señala, asambleísta Peña, para finalizar, ¿podríamos pensar inclusive en alguna reforma integral a esta ley vigente? Por supuesto, sabemos que hay otro proyecto de ley en este momento que fue presentado por una legisladora. Creo que nuestra iniciativa se suma a esta que ya existe, y ojalá pues el CAL califique lo antes posible nuestra propuesta para poderla tramitar en la comisión que el CAL decida lo antes posible. Correcto, asambleísta Peña. Y ahora restará que el Consejo de Administración Legislativa CAL, una vez que ha sido presentada oficialmente esta iniciativa, califique a trámite para el tratamiento justamente correspondiente. Así es. De hecho, en la mañana de hoy tuvimos ya el compromiso de nuestra presidenta de la Asamblea de darle agilidad en el trámite a esta propuesta de reforma de ley. Y estaremos atentos para informar al respecto. Gracias, asambleísta Jimena Peña, por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias también.
presencia de la asambleísta Jimena Peña a propósito de esta iniciativa de reformas a la Ley de Movilidad Humana que ha sido presentada. Vamos con más información. Les contamos que el Consejo de Administración Legislativa CAL se instaló en sesión esta tarde para analizar, entre otros puntos, la calificación a trámite del proyecto de ley para la recuperación de capitales, de iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Saludamos a esta hora a Lorena Espinosa para que nos cuente detalles de los resultados de esta reunión. Adelante, Lorena, buenas tardes. Gracias, buenas noches. El proyecto de ley para la recuperación de capitales de iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional ha sido calificado por el Consejo de Administración Legislativa y será derivado a la Comisión de Participación Ciudadana para su respectivo tratamiento. Ya me acompaña el asambleísta Patricio Donoso, integrante del CAL. Asambleísta, este proyecto de ley entonces será tramitado por la Comisión de Participación Ciudadana. En efecto, tuvo una votación unánime a fin de que este proyecto vaya a la Comisión de Participación Ciudadana, donde están prestos a recibir esta iniciativa que fue además suscrita por 77 legisladores que son parte del plenario de todas las bancadas, de modo que ese proyecto se lo va a tramitar, yo creo que en forma prioritaria. Asambleísta, entonces este será un proyecto de ley que será derivado a la Comisión de Participación Ciudadana. Sí. En su momento la presidenta dijo que no se contrapone al proyecto de extinción de dominio y que llegará uno de hecho del Ejecutivo. Entonces, ¿será la misma lógica la que se trabaje aquí en el CAL? A los dos proyectos que usted ha mencionado, además, acertadamente habría que añadir uno u otro. El ex fiscal general de la Nación también había presentado, recordará a la opinión pública, un proyecto similar de extinción de dominio. Por tanto, son insumos que, en mi opinión, deben irse sumando a fin de procurar un buen proyecto de ley estableciendo las inquietudes de todos los proponentes. Es decir, entonces, asambleísta, el proyecto raíz será el de la presidenta de la Asamblea Nacional de Recuperación de Capitales y este otro, al que usted hizo referencia, de extinción de dominio de iniciativa del ex fiscal, será derivado a esta comisión porque ya se lo está tramitando en la Comisión de Justicia. Sí, yo creo que el paso de haberlo derivado a la Comisión de Participación es muy decidor. Por tanto, será esa comisión la que resuelva el orden jerárquico y el basamento, pero en mi opinión los tres proyectos tienen muchísima importancia. Evidentemente este último tiene la firma de 77 legisladores. ¿Por qué a la Comisión de Participación Ciudadana, asambleísta? Porque es a la ciudadanía que le interesa que se llegue a saber dónde está la plata, recuperarla, traerla de nuevo al país y que por supuesto los culpables no solamente vayan presos, sino que vean que el producto de su latrocinio vuelve a las arcas fiscales. Asambleísta, otro de los temas que abordó el CAL fue un proyecto de iniciativa de la asambleísta Lourdes Cuesta. Así es un proyecto que pretende establecer un registro único de violadores y abusadores sexuales, en virtud de este gravísimo problema del cual no podemos soslayarlo. Es tan grave que el CAL aprobó en forma directa la petición de que vaya a la Comisión de Justicia y sea tratado prioritariamente. A propósito también de lo que se resolvió hoy en el Pleno de la Asamblea para que las comisiones ocasionales estén integradas únicamente por 9 asambleístas, este tema también fue abordado en el CAL. ¿Qué resoluciones tuvieron? Se abordó el tema y se estableció que conforme a lo que el plenario decidió, esas comisiones no tendrán más de 9 miembros y aquellas comisiones que tienen más de 9 miembros tendrán que remitir, al igual que otras también, un informe en un lapso de tiempo a que el CAL resuelva la participación, la asistencia y el aporte de todos y cada uno de los asambleístas que forman parte de estas comisiones, que tendrán que reducir su número. En la Comisión de Vialidad, por ejemplo, yo mismo, al igual que la legisladora Arregui, también me parece la legisladora Espín, dimos un paso al costado precisamente para facilitar el buen trabajo de esa comisión y, por supuesto, dando ejemplo a lo que debe suceder en las otras comisiones. Los presidentes de estas comisiones entonces deberán entregar al CAL la lista de los integrantes con los que quedarían, o esa potestad tendrá el CAL. Es una potestad que tiene el CAL, pero el CAL con muchísimo respeto a los legisladores, ha pedido a los presidentes que remitan su opinión, porque ellos son los que conocen de cerca el trabajo, asistencia y aporte de todos y cada uno de ellos. Bien,
Muchísimas gracias al asambleísta Patricio Donoso, quien nos ha explicado los 3 puntos que se han tratado hoy en esta sesión del Consejo de Administración Legislativa CAL. Uno de ellos es la calificación a trámite del proyecto de ley de recuperación de capitales de iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional, que ha sido derivado a la Comisión de Participación Ciudadana para su respectivo tratamiento. Volvemos contigo, Belkis, en estudios. Muy buena noche. Gracias a Lorena Espinosa por ese reporte. Ella ha seguido de cerca el desarrollo de esta sesión del Consejo de Administración Legislativa CAL. Teníamos allí los resultados a los que ha llegado esta cita y que han sido compartidos por el asambleísta Patricio Donoso, integrante de esta instancia. Ahora les contamos que la Comisión Ocasional Multipartidista para el Análisis del Caso Gabela recibió a Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Fernando Gabela Bueno, excomandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Mariela Logroño hace el seguimiento de este tema y nos amplía la información. Adelante, Mariela, buenas noches. Gracias. En estos momentos sesiona la comisión multipartidista encargada de analizar el caso Gabela, para lo cual recibió a Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gabela, excomandante de las Fuerzas Armadas, asesinado en el 2010. Durante su intervención, ella cronológicamente dio detalles de cómo se ha desarrollado este tema tras el asesinato de su esposo. Dijo que es triste acudir a la Asamblea Nacional, pues fue aquí donde se archivó un juicio político y también se ocultó información. Realmente lo que ha vivido la familia Gabela, desde el mismo momento en que el general Gabela se opuso a la compra de los helicópteros Drup, nadie de los que está aquí presentes puede imaginarse lo que vivió. Con respecto al trabajo desde la Asamblea Nacional durante el tratamiento e información de los helicópteros Drup, dijo que Jorge Gabela denunció un atentado contra su vida y que Silvia Salgado y también en ese entonces la asambleísta María Augusta Calle también habrían conocido de esta información, pero se hizo caso omiso. Eso dijo Ochoa. Hay muchas cosas que no se hicieron. Desde el mismo instante en que la señora Silvia Salgado, como presidenta de la Comisión de Fiscalización, no dio crédito a las denuncias del asambleísta Cobo, en el cual se presentó mi esposo y entregó documentación acerca de las deficiencias de los helicópteros Drup. Sí, señores, tengo que decirles algo. Frontal como me gusta a mí. Sí, la señora Calle dijo que mi hija trabajaba para un proveedor de armas. Sí, señores. Sí, trabajaba en Arogal como telefonista. Como parte de este análisis, Patricia Ochoa dijo que no le tema la prueba del polígrafo y mucho menos para que se analicen sus cuentas bancarias, pues en su momento se habría acusado de que Jorge Gabela hacía la compra y venta de armamento ilegal. Que se abran mis cuentas, que se abran las cuentas de mis hijos. Me pongo a las órdenes para ello. Pero también, señores, tienen que investigar las cuentas de los señores que recibieron coimas en determinados lugares, paraísos fiscales. Iván Guerrero Bueno, hermano del excomandante Gabela, también hizo referencia a los informes elaborados por el perito Mesa, quien fue contratado por el Estado para indagar este crimen en contra de Gabela. Dijo que el tercer informe sí tuvo sus cambios a comparación de las conclusiones que hizo Mesa. El informe del perito Mesa fue elaborado completamente, falsificado completamente. Durante la intervención de Patricia Ochoa, viuda de Gabela, se hizo el ingreso de 5 cajas con información desclasificada que reposaban en la Asamblea Nacional. Esta documentación será analizada una vez que concluyan la intervención incluso del abogado de la familia Gabela. Eso lo dijo el asambleísta César Litardo, el expresidente de la comisión multipartidista que está encargada de analizar el caso Gabela. Es la información que se genera desde el 5º piso de la Asamblea Nacional, donde está sesionando esta comisión multipartidista. Gracias a Mariela Logroño por ese reporte. Ahora les contamos que la Comisión de Educación realizó un taller para recoger aportes al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Equipos técnicos del Ministerio de Educación y representantes de confederaciones educativas realizaron observaciones al articulado. El objetivo del taller fue revisar el articulado y recoger aportes para reformar la Ley de Educación Intercultural. A la Comisión de Educación llegaron representantes de varias instituciones para brindar insumos a la mesa de trabajo.
La legisladora Dayana Pazley se pronunció. Ciudadanos de la educación intercultural bilingüe, su fortalecimiento. A mí me preocupa mucho el caso de los abusos, acosos, violaciones sexuales a nuestras niñas, niños y adolescentes. Tenemos que elevar a normativa todos los acuerdos ministeriales, establecer cuáles van a ser los protocolos para que nuestras niñez puedan vivir, obviamente, en espacios libres de violencia. Tenemos la calendarización de los docentes, la categorización. Antonio Díaz, vicepresidente de la Confederación Nacional de Establecimientos Particulares de Educación Laica, sostiene que el principal reto es elevar la calidad de la educación en todos los ámbitos. El tema del bachillerato internacional, el tema de los bachilleratos técnicos. Los exámenes del CENESID y del INEVAL no coinciden, no empatan con lo que todos estos tipos de bachilleratos se forman. El legislador Augusto Espinosa manifiesta que para lograr una excelencia en la calidad educativa es necesario fortalecer la infraestructura en las instituciones. Cuando hay una unidad educativa pequeña, unidocente, es muy complicado garantizar calidad. ¿Por qué? Porque primero no se puede garantizar todos los niveles de educación. Y segundo, es muy complicado que un profesor pueda atender a estudiantes de distintas edades del solo. Integrantes de la mesa de trabajo aseguran que el objetivo es lograr una ley que beneficie a todos los estudiantes. Clever Aranda, TVL Noticias. Asambleístas del bloque del Movimiento Creo se solidarizaron con los familiares de las personas fallecidas durante las protestas en Nicaragua. Los legisladores ecuatorianos aseguran que en ese país se violan los derechos humanos. La legisladora Lourdes Cuesta condenó los actos de violencia suscitados en Nicaragua. Aseguró que en este país se violan los derechos humanos. Como órgano legislativo no podemos quedarnos impávidos ante este atentado contra los derechos humanos. No podemos quedarnos callados y sin querer entrometernos en los asuntos internos de otros países, sí queremos levantar una voz de protesta por el atentado contra los derechos humanos. El legislador también del Movimiento Creo, Fernando Flores, dijo que no se trata de ideología política, sino del respeto de los derechos humanos. No puede ser silencioso el Ecuador porque su pueblo y su constitución garantiza el respeto a los derechos humanos. Nosotros somos amantes de la paz y respetuosos de los derechos humanos y por eso seguiremos luchando para que en Nicaragua su pueblo vuelva nuevamente en los caminos de la democracia, del orden constitucional y el respeto a sus derechos humanos. Carmen Larguespada, ciudadana nicaragüense radicada en nuestro país, pidió a las naciones del mundo sumar esfuerzos para evitar que más personas pierdan la vida. Según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, el gobierno ha provocado más de 350 muertos, 2.100 heridos, 261 desaparecidos, centenares de detenidos y cada día en aumento. Tanto los legisladores como los ciudadanos nicaragüenses aplaudieron el pronunciamiento de la Cancillería ecuatoriana que rechazó la violencia que vive este país. Clever Aranda, TVL Noticias. El Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal se reunió la tarde de este martes para analizar las políticas públicas sobre transporte de animales para consumo humano. Tatiana Sonnenholzner nos cuenta los detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. Así es, el Grupo Parlamentario para el Bienestar de los Animales se reúne esta tarde para tratar políticas públicas que regulen y controlen el traslado de animales de consumo. Para ello, el coordinador de este grupo, el asambleísta Jorge Yunda, mencionó la importancia de este tema y dio la bienvenida a los diferentes invitados. Veamos. Estos temas que ameritan ser tratados, que ameritan avanzarse como sociedad, y lo vamos a seguir haciendo en función de ese trabajo que no será de la noche a la mañana. El Código del Ambiente en el artículo 144 menciona algo sobre el traslado, pero no hay ningún otro artículo sobre control, regulación o indicación de cómo hacer este traslado de animales. Es por ello que la directora y delegada de la Fundación Animal Libre Ecuador, Marinela Eguigoren, propone algunos métodos de traslado animal seguro. Escuchemos cuáles fueron los que ella dijo. Hay diferentes métodos de transporte, porque no puede ser un transporte igual para bovinos, caprinos, cerdos o aves, pero vemos que siempre es el mismo transporte para todas las especies de los animales. El tipo de vehículo también debe ser
diferente, es decir, debe tener ventilación. Los vehículos de transporte jamás deben ser completamente cerrados, ya que la falta de ventilación causa un estrés indebido y hasta asfixia. Los pisos deben ser especiales. Se requieren pisos antideslizantes para reducir el riesgo de caídas. Lo más apropiado son rejillas de madera o metal, que no hemos visto en los camiones. Hasta este momento, el Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal sigue reunido. Todavía falta recibir a diferentes delegados de diferentes organizaciones interesadas en el tema. Esto es todo lo que les puedo informar. Que tengan una buena tarde. Vuelvo con ustedes. Gracias a Tatiana por ese reporte a propósito de esta reunión mantenida por el Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal. Ahora vamos con nuestro compañero César Guanolema y la traducción al quichua. Sinamikanga yukuna yukunchi mikasna kachishi kikimpa wasiman wisha ikunawan kichwa shimi pichaya kunchi. Informe Comisión Gabela. Kasnakai Comisión Ocasional Multipartidista Tananakushka Pillanka Kapukuna Imami Ashtawan Kai Caso Gabela Rimanaku y Picati Kunkuna Yankashpa Kaikutin Imaka Kai Jorge Gabela Runa Ayupa Warmi Imami Kaiman Kachayamurka Paika Imashina Yakasna Taripaikuna Willaikuna Yaupak Mankatishkata Shinayati Paipa Kusa Imashina Wanyushka Kashkata Kaipi Ashtawan Yachachun Minyuka Kamañana Nirka Tauka Willaikuna Rixina Kuna Imatamin Yukunchika Kaipi Richikanchi Chayachkanchi Sinapash Kunan Kaikutin Imaka Ashtawan Kai Rimanaku y Kuna Ñawinchi Kuna Tami Maña Kunchi Nishpami Rixichirka Kuna. Taller Educación. Kai Educación Mingarishka Pillanka Gapukuna Ima Pishkashna Kai Kutin Imaka Kai Ley Orgánica de Educación Intercultural Kamachi Mushu Yachina Payuyaikuna Imatami Ashtawan Rimanakushpa Katikunkuna. Kai Kutin Imaka Kasna Kai Ministerio de Educación Hatun Yachachi Tapusha Guasimantami Tauka Yachak Runakuna Chayamurka Shinayati Kai Confederaciones Educativas Tananakuipi Yanka Ayukuna Ima Pishmi Kai Manchayamushpa Imashina Kai Kamachi Mushu Yachina Pakyuyaikuna Imata Chayachir Kakuna. Solidaridad Nicaragua. Kasnakai Bloque Creo Wangurishka Pillanka Gapukuna Ima Pashka y Kutin Imaka Imashina Yakai Nicaragua Yakta Ima Pikai Puncha Kuna Yaki Kuna Tiashkamanta Nanarishpa Mi Kaipi Willaikuna Imata Kasnakai Manchayachirka Kuna Paikuna Kanin Mi Yakta Yokuna Ima Mi Yakipi Kausakun Kuna Shinayati Kayachinchigmi Kasnakai Hatu Rimanaku Ikuna Yaupaman Katichun Kai Yaki Kuna Ama Astawan Tiaspa Wanyo Ikuna Ima Mirashpa Katichun Nishpamin Kaipika Rixichirka Huillachirka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Atención amigos, ahora les contamos que por mayoría absoluta el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio resolvió hace pocos minutos cesar en funciones a los 5 integrantes del Consejo Nacional Electoral. Esta decisión fue adoptada luego de cumplirse el proceso de evaluación de gestión al máximo órgano del sufragio por parte del Consejo Transitorio, que resolvió el incumplimiento de los 5 parámetros generales de evaluación. Los consejeros del organismo electoral tendrán 3 días para apelar esta resolución. En tanto, para este miércoles, en horas de la tarde, se prevé que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Transición resuelva si cesa o no en funciones al superintendente de bancos, Cristian Cruz. La Asamblea Nacional recibió este martes el oficio remitido por el presidente de la República, Lenín Moreno, mediante el cual notifica que se ausentará del país entre el 21 y el 27 de julio con motivo de la agenda internacional que cumplirá en Europa. En su visita oficial, el mandatario participará en la Cumbre Global de Discapacidades en Londres, Reino Unido. El jefe de Estado ecuatoriano también visitará las ciudades de Edimburgo, en Reino Unido, y Madrid, en España. En otro orden de la información, les contamos que el Cordicom realizó la entrega de becas a profesionales de la comunicación. El concurso se realizó como parte del plan de profesionalización que impulsa esta entidad y en convenio con la Universidad Internacional de La Rioja de España.
La primera periodista ecuatoriana, pionera de los derechos humanos y reconocida feminista del siglo XX, es quien inspiró el nombre de la beca Zoila Ugarte. Esta subvención de estudios es de iniciativa del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación con el aval de la Universidad de La Rioja de España. Ana Frontela, directora de La Rioja en Ecuador, mencionó el orgullo que significa esta entrega. Me siento especialmente orgullosa de estar hoy aquí con todos ustedes en esta primera edición de las becas Zoila Ugarte. Unas becas que responden a un compromiso que adquirió la universidad, que adquirió la UNIR con este país. Mientras que el presidente de Cordicom, Danilo Silva, declaró el compromiso que implica a los becarios el oficio del periodismo y aconsejó a que sean profesionales responsables. Aspiramos a la formación de mujeres y hombres íntegros, con vocación de servicio y que se interesen en el desarrollo del país. 2 meses de evaluación dieron como resultado 9 estudiantes merecedores de las becas en carreras de pregrado y posgrado en comunicación. Una de ellas es Luisa Plugas, parte de los medios legislativos y locutora de la radio de la Asamblea. Ella reconoce los beneficios de esta oportunidad. Entonces esta es una oportunidad que me está dando el Cordicom y la UNIR y que es muy importante no solamente para mí sino para las demás personas que también aplicaron y que también ganaron esta beca. Se prevé que se convoquen a nuevas becas el próximo año. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y así finalizamos la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias amigos por habernos acompañado. Les anticipamos que para este miércoles hay una importante agenda de actividades por cumplir aquí en el Parlamento, en las distintas comisiones de la Asamblea Nacional. Nosotros estaremos dando detalles acerca del trabajo que realicen estos órganos en nuestras siguientes emisiones informativas. Tengan todos ustedes una muy buena tarde. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.